Sabemos todos que históricamente una de las situaciones que vivimos en el sector campesino, los campesinos, las campesinas, ha sido la no distribución equitativa de la tierra, que las mujeres históricamente hemos aportado, participado, contribuido a la producción, pero que también hay miles y miles de campesinos y de campesinas que están aspirando a acceder a la tierra. El proyecto intenta crear seguridad para las personas jurídicas o empresas que han adquirido o pretenden adquirir derechos de uso y aprovechamiento sobre los baldíos nacionales, pero genera una total inseguridad jurídica al desconocer las normas constitucionales relativas al acceso a la tierra para los campesinos, potencialmente beneficiarios de programas de distribución y adjudicación de tierras rurales. Nos dicen que no somos capaces de manejar estas tierras, pero lo que sucede es que no hay el apoyo y el respaldo del gobierno. Si el gobierno nos diera un rotundo apoyo y respaldo a muchos campesinos que están sin tierra, a mucha gente que quiere trabajar y hacer la paz para este país, pues realmente se pudiera desarrollar una gran economía en estas regiones y se acabaría mucha parte del conflicto en Colombia, no solo en los campos, sino en las ciudades también. Esto es más grave porque no solamente está deteniendo cualquier proceso de redistribución, sino que está buscando darle un piso legal a unos procesos de usurpación que violentan completamente la ley en Colombia. Y me parece que eso es un hecho que es más grave que muchas de las dinámicas de la violencia en este país. Pues ahí estamos reformando la ley 160 con esta ley y lo que hace es expulsar al campesinado que estaba allí a las ciudades, engrosando los cinturones de miseria, evitando que la producción que esté en el campo se siga haciendo y conduciendo a la importación de alimentos. Es decir, la implementación de los tratados de libre comercio por vía de la fuerza. El modelo productivo, el modelo tecnológico que se está utilizando es un modelo que puede desertizar esas zonas. Si nosotros vamos a seguir haciendo un uso intensivo de la tierra, como se está haciendo por parte de algunas de estas empresas, así sea en áreas pequeñas, lo que puede ocurrir es lo que pasó ya con Bioenergy y las siembras de yuca para producir alcohol, que les tocó abandonar esas tierras porque las degradaron apenas en 2 cosechas. El argumento de que las tierras son del Estado y entonces a los campesinos se les van a arrendar y si no son capaces en 7 años, entonces deben reversarlas al Estado y utilizar el mecanismo del derecho real de superficie para así entregarlas a los empresarios en periodos de 30 años. Con esta condición, las tierras baldías que hasta ahora estaban destinadas a garantizar la calidad de vida de los campesinos en situación de pobreza y de vulnerabilidad, pasarían ahora sin límite alguno a manos de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con el argumento, como ya se mencionó, de que por su capacidad económica son los únicos que pueden generar proyectos productivos. Oxfam ha estudiado en varios países, en varios de los más de 90 países en los que trabajamos, este mito sobre que la economía campesina es improductiva o menos productiva que las grandes empresas. Hemos demostrado en varios países que bajo las mismas condiciones de acceso a inversión precompetitiva, a tecnología, a crédito, a infraestructura y a tierra, por supuesto, los productores de pequeña escala son tan o más productivos que los grandes productores. Lo que nos preocupa mucho es precisamente la intencionalidad política que deja ver. En el medio de un año en el que las movilizaciones del sector agropecuario han sido notorias en Colombia, la inconformidad generalizada de nuestros sectores frente a la política agraria en el país en las últimas décadas, los problemas materiales reales que ven nuestras comunidades, nos parece lamentable que este tipo de intencionalidades políticas sean las que salgan a relucir, o este tipo de accionarios políticos sean los que salgan a relucir en el campo. Incluso comparativamente con las ciudades, la zona rural colombiana, pues la inequidad es mucho mayor. Y si favorecemos la concentración de la tierra, favorecemos la inequidad. Entonces un crecimiento económico así no le sirve al país para absolutamente nada. Y lo lamentable es entonces que los gobernantes no entiendan cuál ha sido el clamor, y lo que nos queda a nosotros es continuar entonces con los escenarios de movilización social
porque claramente no tenemos el gobierno de los campesinos y no tenemos el ministro de los campesinos en este momento. En un país con 6 millones de hectáreas despojadas, con más de 5 millones de desplazados, con las escandalosas cifras del déficit social, del déficit de ciudadanía, el déficit de derechos de la sociedad rural, la prioridad tendría que ser la superación de esas asimetrías que tiene la sociedad colombiana, la prioridad tiene que ser el otorgamiento de tierra al campesinado colombiano, la ampliación de resguardos cuando los pueblos indígenas lo demandan y la creación de condiciones de producción de bienes públicos, de infraestructuras, de modernización democrática de los territorios. Que estas tierras son del Estado quiere decir en el fondo que son de la nación y las administra el Estado, no que hay una patente para que desde el Estado se entreguen estas tierras solamente a un sector de la sociedad colombiana. En resumen, el proyecto de ley que ha anunciado el gobierno es regresivo. Regresivo porque legaliza la acumulación de baldíos, tan sencillo como eso. Eso quiere decir que el nuevo proyecto de ley, la versión que conocemos de agosto de este año, lesionaría los derechos constitucionales de los campesinos y de las mujeres rurales de acceso a la tierra.